Pues son las 8:05 en estos momentos, las 7:05 en el archipiélago canario. Hoy es miércoles, es 4 de enero de 2023. Bienvenidos todos aquellos que se incorporen en esta segunda hora a nuestro programa. Les estamos informando de todo lo que va a acontecer en los próximos minutos, muy pendientes de ese tercer día, ya el último de las últimas horas para despedirse del Papa Benedicto XVI en Roma, en la plaza de San Pedro. Respecto al tiempo, soleado y seco, bastante seco hoy. El anticiclón sobre la península continúa haciendo estragos, especialmente esas nieblas localmente persistentes que se van a producir y se van a dar en la meseta norte y en los valles del Tajo y del Guadiana, y que hace inevitablemente que sigan bajando las temperaturas. Ahora mismo 2 grados tan solo es lo que marcan los termómetros aquí en el centro peninsular, camino de los 12, si es que llegamos hoy. Afortunadamente seguimos con cielos soleados aquí en Madrid, nada comparable si lo hacemos con las Islas Canarias. Allí se registra hoy la máxima temperatura en Las Palmas de Gran Canaria con 24 y la mínima se estrena en este año 2023 Teruel y lo hace con 4 grados bajo cero. Bueno, hay quien sostiene que las elecciones autonómicas van a ser un termómetro de lo que pueda suceder en las generales del mes de diciembre. En mi humilde opinión, habrá que verlo, porque como diría el Cholo, y en esto es lo que quiere especialmente el presidente del gobierno, habrá que ver partido a partido. Ayer lo decía nuestro tertuliano, y no hay que perderlo de vista, Eduardo Fernández Luiña, que Sánchez es un superviviente nato. De hecho, toda su trayectoria política así viene a demostrarlo. Y de aquí a un año, insisto, para esas elecciones generales se va a intentar absolutamente todo. Por eso el momento en el que ahora mismo nos encontramos resulta crucial. Volviendo a esa tarta que se reparte el 28 de mayo, está claro que hay más trozos que repartir en esas elecciones ante la más que previsible y anunciada desaparición absoluta de Ciudadanos. Es la tendencia que apuntan absolutamente todas las encuestas. Una de las últimas que lo recoge, la de GAT3, que en las últimas citas con las urnas ha sido la que más se ha aproximado a esos resultados cuando se abrieron las urnas. Su presidente, Mitja Vila, pasaba ayer por los micrófonos de La Noche con Dieter. Al final, cuando el elector va a elegir una papeleta, está eligiendo a aquel gobierno y a aquellos legisladores que sepan hacer mejor, resolver los temas que cada uno presenta. Y ahí, bueno, pues el gobierno actual, el central, sí, está bastante desgastado en buena medida porque muchas de las medidas que han ido implementando, la ley del sí es sí, pues una ley conocida por sus efectos, pues el elector ve que no ha tenido los efectos que le estaban diciendo que iba a tener, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, recordaba precisamente en esa entrevista a Mitja Vila que lo que realmente le importa al ciudadano de a pie es que se resuelvan sus problemas reales, lo que le plantea, digamos, la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando usted baja al supermercado y tiene que hacer frente a la cesta de la compra, y además le están diciendo últimamente, insistentemente, que ha bajado todo gracias al gobierno, que ha bajado el IVA de alimentos necesarios de primera necesidad, y usted comprueba que han bajado como mucho 1 céntimo. Eso, insisto, en el mejor de los casos, cuando no ha subido. O, por ejemplo, también ese pan que usted diariamente compra. Es una opinión que hemos escuchado en las últimas horas, desde ese inicio de año, y precisamente uno de los gremios que peor lo está pasando y que está haciendo auténticos quebradores de cabeza para tratar de mantener su negocio abierto es el de la panadería. Nosotros pedimos que se tenga en cuenta, todos somos eléctricamente intensivos, aunque no gastemos tanta electricidad. Pedimos esas medidas, pedimos que las medidas del transporte también incluyan a nuestros transportistas. ¿Cómo es posible que no incluyan a nuestros transportistas? La luz nos ha subido un 350%. Si en un año estábamos pagando unos 15.000 euros, vamos a pasar a pagar entre 45 y 50.000 euros. Han cerrado ya 600 panaderías en lo que llevamos de año y van a cerrar muchas más. Bueno, mencionaba también Mitja Vila esa ley solo sí es sí, cuyos efectos son totalmente los contrarios.
teóricamente, a los que había previsto el ministerio de Irene Montero. Esa ley que deja en la calle a violadores y agresores, ya son 133 los beneficiados hasta ahora de las agresiones sexuales que han visto rebajada su condena. Entre ellos, el último que hemos conocido, el violador de un niño de 10 años en Navarra. Y como la economía, insisto, lo va a ser absolutamente todo en este año que empieza, el Gobierno, previendo esto mismo, sacó adelante una reforma laboral. Bueno, me corregirán muchos de ustedes, y con razón, que también ayudó y mucho el diputado del Partido Popular, Casero. Pues toda la razón tienen ustedes. En cualquier caso, esa reforma laboral propició uno de los cambios que les venimos contando aquí en el radio, y especialmente lo hace Libre Mercado, esos famosos fijos discontinuos a los que antes, básicamente, lo acaba de explicar aquí Beatriz García, llamábamos temporales y que estaban antes sí, ahora no, incluidos como parados en las estadísticas oficiales que nos remite cada inicio de mes el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. Resultado, la proliferación, como les decía anteriormente, de esos fijos discontinuos, distorsionando la realidad absoluta en las estadísticas oficiales. María Yuste, buenos días. Buenos días. Desde el Gobierno se quedan solo con los datos buenos para valorar con euforia las cifras del año 2022 referentes al paro registrado y a los afiliados a la Seguridad Social. Desde el Gobierno hablan de datos históricos, poniendo en valor las medidas que han puesto en marcha. La ministra de Hacienda es María Jesús Montero. Porque me parece muy importante el poder afirmar, una vez que ya ha concluido este periodo del año, que las medidas económicas que ha ido poniendo en marcha el Gobierno de España están dando efecto y están demostrando que practicamos una política útil. Sin embargo, desde la oposición se fijan en los datos de diciembre, que muestran una desaceleración del mercado laboral. El empleo se frenó en el peor diciembre desde 2012, en un mes tradicionalmente bueno por los contratos de las compras navideñas. El PP pide otra política económica. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. El peor dato de afiliación de los últimos 10 años. Luego, por tanto, no hay motivos para estar contentos, sino que hay motivos para replantearse que es necesaria otra política económica. Andalucía y la Comunidad de Madrid son las regiones que más han reducido su tasa de parados, liderando la creación de empleo en España. Bueno, y volviendo a las autonómicas, no le arriendo la ganancia al presidente socialista de Valencia, al señor Ximo Puig, porque ya los casos que les estamos contando, el caso de la vicepresidenta, el caso de las menores tuteladas en su comunidad valenciana, al caso famoso de su hermano salpicado e imputado en una casa de corrupción, se le suma, así lo despedíamos el año 2022, esa trama del Partido Socialista. Les está contando ahora mismo Carlos Cuesta, que ha accedido a parte de ese informe, que esa trama del Partido Socialista incluía y cargaba camisetas, lapiceros, globos y abanicos, todo un completo kit de merchandising de Carmen Alborga, las desaladoras públicas, para financiar esas campañas, entre otras, de la que fuera vicepresidenta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y el otro polvorín que tiene ahora mismo en la comunidad valenciana de protagonista es el caso del trasvase Tajo Segura. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? Bueno, en este caso creo que es competencia de Teresa Rivera, de la ministra de Transición Ecológica. Ha favorecido, en el caso del trasvase, a otro presidente autonómico que también se juega mucho el 28 de mayo, como es Emiliano García Paje, pero en este caso quien sale perdiendo es el presidente valenciano. Bueno, quien realmente sale perdiendo, no nos engañemos, son los regantes de Alicante. Pero evidentemente el señor Ximo Puig tiene unas elecciones, con lo cual se le complica bastante a la hora de pedir el voto a sus electores. Vamos a comenzar el repaso por otros asuntos de actualidad con esta noticia. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. El presidente de la Comunidad Valenciana va a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado después de que el Gobierno haya modificado unilateralmente el borrador pactado con el Consejo del Agua. Puig amenaza incluso con acudir a los tribunales, consciente de esos daños electorales
electorales que mencionabas que pueden acarrear esta decisión. Mientras, desde Castilla-La Mancha, el gobierno de Paje celebra la modificación del texto que justifica por el bajo nivel de los embalses en la cuenca del Tajo. La guerra del agua enfrenta a los varones socialistas y también a los del PP. Mazón, López Miras y Moreno Bonilla reiteran la necesidad de mantener el trasvase, pero en Castilla-La Mancha, Paco Núñez se alinea con Paje. Escuchamos a Chimo Puig y al consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero. Exigimos una rectificación y que no solo no aumente el precio del agua, sino que se ayude a los agricultores para poder mantener sus explotaciones y, por tanto, ayudarles a estabilizar el precio del agua y facilitar de esta manera que los miles de puestos de trabajo se puedan mantener. Yo lamento sinceramente que se quiera todavía estrangular el río Tajo para arrancarle hasta la última gota, e invitaría a esos manifestantes, respetándolos, que se acerquen hasta aquí, hasta el río Tajo, hasta la provincia de Guadalajara o hasta Toledo, para que lo vean. Bueno, no vamos a perder de vista esta cuestión fundamental. Insisto que aquí me pueden corregir muchos de ustedes, seguro que están altamente preocupados ahora con esta cuestión. Aquí realmente quien pierde son los regantes afectados de esta región. Seguimos conociendo esos balances de lo que ha supuesto este año que acaba de terminar, el año 2022. Hemos conocido uno bastante luctuoso, el de la situación que se vive en las cárceles penitenciarias españolas. No hace mucho, en este mismo programa, charlamos con Manuel Galisteo, el presidente de esa asociación Tu Abandono Me Puede Matar, que aglutina a buena parte de los funcionarios de prisiones. Nos confesaba entonces que la situación absoluta de desprotección en las cárceles era importante. Las cifras que hemos conocido en ese balance así lo constatan, lo que nos decía por aquel entonces. Las agresiones a funcionarios se han disparado en el último año, una cada 24 horas se producen. Manuel Galisteo, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año. Hola, buenos días, ¿qué tal, Sara? Igualmente, feliz año. Bueno, feliz año, aunque en vuestro caso de feliz me temo tiene poco. Ustedes calculan que se han cometido en este último año casi 400 agresiones a los funcionarios. Sí, más de 400 agresiones. Tristemente estamos ante un récord histórico. Nunca antes este colectivo había sufrido tantas agresiones. Son casi cada 21 horas pues está sufriendo, los funcionarios de prisiones sufrimos una agresión, y esto con un protocolo bastante cocinado para que precisamente estas agresiones salgan un tanto inferior, porque no todas están dentro de este protocolo, ¿no? Entonces, pues, la figura del funcionario es que nunca ha estado tan ninguneada como nos encontramos ahora mismo este colectivo. Yo llevo 24 años trabajando en prisiones y, figurativamente hablando, nunca he tenido tan poca autoridad, ¿no? Y digo figurativamente porque, como saben, aún no somos agentes de la autoridad. El gobierno hace más de un año y medio que aceptó dicha tramitación, pero lo tiene guardado ahí en un cajón desastre porque obviamente no le interesa sacarlo, y pensamos que no quieren que tengamos dicha condición, algo que es totalmente ilógico, ¿no? Y así nos va con un gobierno que pensamos que piensan, mejor dicho, que lo que hacemos en prisiones es que todo lo que pasa es un mundo de color de rosa, cuando nada más lejos de la realidad. Yo aquí, si me permite, sí querría ahora mismo llegar a la sociedad, ¿no? Y explicarle esa labor tan complicada que realizamos los funcionarios de prisiones dentro de los centros penitenciarios. Ese individuo tan peligroso que tienen en su barrio, ese asesino que ven por la televisión, ese violador que tiene, pues eso, a una provincia atemorizada. Toda esa clase de individuos que entran en prisión y que son tan peligrosos a priori, cuando entran en prisión siguen siendo igual o más peligrosos. Y nosotros, sin medios, sin personal, sin formación, tratamos de reinsertar lo mejor que podemos, pero esa palabra reinsertar es totalmente ficticia. No tenemos, como digo, ni los medios, ni la formación, ni la cantidad de gente necesaria para llegar a ese fin, ¿no? Entonces la sociedad debe conocer ese trabajo tan difícil que realizamos, y, como digo, sin medios, sin formación y, por supuesto, sin personal. Bueno, ¿a qué obedece ese incremento exponencial? Bueno, pues por lo que le digo, precisamente yo creo que esta administración no ha estado acertada con las últimas órdenes sacadas. Se le han otorgado unos privilegios, unos derechos a los internos, que, repito, que se han creído que todo el monte es orégano, como suele decirse, y claro, este tipo de
de interno en el sentido de que cuando no se le dice un no en un momento determinado, se van creyendo, como digo, que todo es posible, que todo es accesible, y cuando llega el momento de decirle ese no, no lo asimilan. Dice, pero ¿cómo me vas a decir ahora un no si me lleva diciendo sí 3 meses? Entonces entran en ira, se ponen violentos y lo realmente contra la persona más cercana que tienen, en este caso, que es el funcionario de prisiones, ¿no? Están muy lejos de la realidad, la administración está muy lejos de la realidad penitenciaria, y es lo que tienen que intentar hacerse ver. Que metan a lo mejor pues técnicos que hayan pasado, pues como nosotros decimos, por patio, y que sepan, que hayan mamado, como suele decirse, ¿no?, lo que es la vida penitenciaria, la vida en el patio de verdad, y que sepan la necesidad de que los funcionarios de prisiones tenemos. Lo que no es normal que desde el 2005 hayamos perdido tantos privilegios, tanto laborales como económicos. Entonces, pues los funcionarios de prisiones nos encontramos ante esto, ante una realidad penitenciaria que tristemente tiene viso de mejorar, a no ser que esta administración pues coja el toro por los cuernos y verdaderamente valore la vida del funcionario de prisiones, ¿no? ¿Cuál es la ratio en la actualidad de delincuente por funcionario, si es que se puede hablar de ratios, y sobre todo de una escala aproximada, porque imagino que depende siempre de la peligrosidad del interno? Sí, yo le hablo de la vida diaria. Hoy día 4 de enero, hay trabajando en España 2 funcionarios de media para 120 internos por módulo. Esto es un disparate. Uno para 60. No, exactamente. Pero bueno, casi que me atrevería a decir para 120, porque un compañero siempre tiene que quedarse en la oficina. En caso de incidente solamente puede salir un funcionario a intentar relajar o atajar ese incidente. Eso es, yo no sé, cualquiera que lo escuche, pues supongo que se echará las manos a la cabeza. Hay una promoción nueva de prácticos que están casi a punto de aprobar lo que es la oposición. Y bueno, pues no se dan prisa en meter a estos compañeros prácticos. La desinformación es abismal, no le informa de cuándo tienen que presentarse, de cuándo empezará el curso en Cuenca, de cuándo intentarán estar trabajando en prisiones, a qué prisión, qué número de plazas se van a ofertar para cada provincia. Es como, no sé, pues los compañeros están recién aprobados con toda la ilusión del mundo, y parece esto que un país tercermundista, como si nadie supiera nada, como si, ya veréis, sin hacer previsión. Normalmente estos compañeros que entran se tiran sin cobrar 2 meses por la inoperancia, repito, de esta administración, que no tienen una nómina preparada a punto, y al final, pues claro, casi que esa ilusión con la que llegan a trabajar como funcionarios de prisiones se convierte en una odisea para sobrevivir 2 meses sin ingresos. Y bueno, pues yo creo que eso no pasa en ningún trabajo del mundo. Y imagínese que usted entra a trabajar y le dice, no, los 2 primeros meses me va a cobrar, caballero. Pues no sé, no es para pensárselo. Manuel, en sus 24 años ejerciendo esta profesión, ¿usted ha sufrido alguna vez alguna agresión por parte de algún recluso? Sí, y alguna de ellas bastante seria. La que más recuerdo, he sufrido unas cuantas. Pero la que más recuerdo es que tuvimos que entrar en una celda por un interno bastante fornido, bastante peligroso, y nos esperaba con un pincho en la mano. A pesar de que entramos con un escudo y unos trajes especiales, pues intentó rajarme el cuello con él, y bueno, sufrimos ahí unas consecuencias bastante desagradables, que sobre todo en lo mental, estuvimos varias noches sin dormir, tanto yo como los compañeros, porque fue una situación muy desagradable, que la traslada a casa, que tu familia se preocupa por ti, se te desencaja el cuerpo durante unos cuantos días, mentalmente no eres el mismo, porque es que han intentado matarte en tu propio trabajo. A ver cómo se lo explica eso a la gente y cómo se lo explica tú a tu familia, ¿no? Recientemente el juez le ha aumentado la prisión en 2 años, pero precisamente eso es lo que vengo a referir, que debería de cambiar. Si fuéramos agentes de la autoridad, pues por haberlo intentado a autoridad, esa pena se hubiera incrementado. Me la han hecho como si fuera una persona civil normal, y al final pues es lo que pasa. En la mayoría de ocasiones estas agresiones quedan totalmente sin castigo ninguno, más que un mero aislamiento en celda, que esta gente, los internos, lo cumplen, pues se lo toman como a modo de vacaciones, se quedan en su celda en la tarde, ven la telenovela de turno, el programa de la televisión que
que toque, y al final casi que es un descanso para ellos. Por eso precisamente no tienen miedo a nada, no hay ninguna circunstancia que le puedan decir, oye, me voy a pensar esto antes de hacerlo porque igual me puede repercutir para mal, ¿no? Así no va. ¿Cuál es el argumento que esgrimen en el Ministerio del Interior para rechazar precisamente eso que ustedes llevan años y años reivindicando, el hecho de que sean ustedes considerados autoridad? Abiertamente se creen que es que, nosotros lo que pedimos la condición como los policías, como la Guardia Civil, se pensarán que es que vamos a abusar de dicha autoridad. Es que no tiene otra lógica, vamos a hablar claro, ¿no? No tiene otra lógica. Cuando este bendito cuerpo lleva, demostrando su profesionalidad tantísimo tiempo en las cárceles españolas. No entiendo por qué ese estereotipo hacia los funcionarios de prisiones cuando, repito, hacemos una labor esencial y profesional a no poder más. Entiendo que es por esto, porque no puede ser por otra cosa. Y como sabemos, el otro socio de gobierno, Podemos, siempre ha manifestado que nunca nos dará esa condición porque no la comparte. Así que, pues entendemos que simplemente es mera forma de pensar en la cual no encajan eso, que seamos agentes de la autoridad, ¿no? Tristemente, también aquí tienen que ver los sindicatos de clase que a día de hoy y durante 20 años pues le han seguido casi el agua al gobierno de turno. Llevamos 20 años sin mejoras, sin conseguir nada, y nos vemos en una situación que automáticamente es que se hace inadmisible para poder trabajar y realizar nuestro cometido lo mejor posible, ¿no? Imagino que todos estos datos, evidentemente, los tenemos en la prensa, como no lo van a tener el Ministerio del Interior, obran en poder del ministro Grande Marlaska. Es perfectamente comprensible, entiendo hoy, que el ministro sea, lo decíamos hoy, el peor parado en valoración de ministros en esa encuesta. No sé si ha tenido oportunidad de leerla en las páginas del diario El Mundo. Además, el caso, decía yo esta mañana, paradigmático, porque era el que a priori contaba con más aceptación entre la prensa y, sobre todo, la percepción de los propios ciudadanos, uno de los más valorados cuando tomó posesión por el año 2019. ¿Ustedes cómo han vivido estos últimos 3 años con el Ministerio del Interior? No me refiero solo a este último, sino, digamos, la cronología de estos últimos años. Sí, pues como usted bien dice, Sara, nosotros acogimos el nombramiento de Grande Marlaska, como con ilusión, ¿no? En el sentido de que era un juez bastante reputado, con una trayectoria bastante buena en el ámbito terrorista, sabía de lo que se hablaba, entonces entendíamos que iba a entender de prisiones. Nadie mejor que él había sufrido situaciones muy complicadas y entendíamos que que tenía conocimiento de la realidad, no de lo hipócrita de lo que debería de ser, sino de la realidad. Pues nada más lejos de la realidad, valga la redundancia, porque nos hemos encontrado con que precisamente siempre se pone de perfil y si no a favor del reo, cuando en situaciones muy complicadas que no entendemos por qué. Entonces nos hemos llevado una desilusión, porque, repito, no es que hayamos ganado nada, es que hemos perdido mucho con él. Entendemos que es el peor ministro del Interior que ha pasado por prisiones, pero con diferencia, tanto él como su secretario de prisiones, Ángel Luis Ortiz. Son dos personas que entendemos y queremos pensar que creen que tienen algo personal contra los funcionarios de prisiones, porque es que de otra manera no se entiende lo mal que está realizando esta gestión y por qué ese casi, como digo, ese interés que tiene hacia animadversión hacia la profesión, porque, repito, de otra manera no podría entenderse que nos trate como nos trata. Es que es inaudito. Es para llevarlo al juzgado. De hecho, lo tenemos presentado varias querellas contra ellos porque, repito, es abominable. Inadmisible, sí. Mucho ánimo, Manuel Galisteo, presidente de la Asociación Todavía no me puede matar. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo, Sara. Vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta, oyentes, y a la vuelta, pues ese debate y análisis de la mano hoy de Carlos Cuesta y de Vieito Rubido. Feliz Navidad. Es Radio. Son las 8:32, enseguida comenzamos nuestro tiempo de análisis y de tertulia política, pero antes tenemos un consejo muy importante para todos aquellos oyentes que se han planteado por un momento vender su propiedad y antes hay una alternativa que nos la ofrece Óptima Mayores, Daniel. Que ofrece la rentabilidad que muchos necesitan, esa hipoteca inversa, un producto diseñado específicamente para los mayores de 65 años que les va a permitir vivir una jubilación soñada sin, como tú bien dices,
felices vender su vivienda. Ya son miles las personas que gracias a esa hipoteca inversa de Optima Mayores han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Pueden solicitar su estudio personalizado, gratuito y sin compromiso a través del 900-800-864, información totalmente gratuita, o visitando su página web optimamayores.com. Muchísimas gracias. Y el tercer tertuliano del día pueden ser nuestros oyentes, Silvia. Pues sí, les esperamos ya en el 648 91 92 60. Queremos preguntarles hoy si piensan que va a tener coste electoral para el Partido Socialista este hachazo final definitivo al Pacto del Agua, al trasvase Tajo Segura, y a quién perjudicará más, si piensan que va a ocurrir esto. Si a Pedro Sánchez para revalidar el puesto en la Moncloa, o a Ximo Puig, que es verdad que se le acumulan los problemas, lo recordabas hace unos instantes. Tenemos la cuestión del agua, pero tenemos el caso Azud, o ya conocido también como caso del 5%, lo de Oltra, el hermano, etcétera. Y esta madrugada fallecía, lo hemos contado a primera hora, Nicolás Redondo Urbieta. Queremos también preguntar a los oyentes cómo recuerdan a este líder sindical tan diferente a los que por desgracia nos encontramos hoy en día. Bueno, pues esperamos sus mensajes también de recuerdo para Nicolás Redondo Urbieta en el 648 91 92 60. Muchísimas gracias, una mini pausa y ya estamos en tiempo de tertulia. Feliz Navidad. Es Radio.